Pues muy buenas amigos y amigas de e-commerce news, bienvenidos a otro episodio de SheCommerce, nuestra sección especializada en entrevistas en profundidad a mujeres destacadas de la economía digital. Hoy contamos con la presencia de Mariola Lobato, Executive Partner de Gartner, Associated Lecturer de SADE y miembro de Mujeres Tech, y bueno, una destacada profesional del mundo digital. Mariola, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida. Gracias a vosotros, gracias por la oportunidad. Un placer siempre. ¿Cómo estás, lo primero? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. De momento todo bien. Eso al final lo importante, que en la situación en la que Pues sí. nos encontramos, pues al final la salud es lo más importante. Sí, la verdad es que, bueno, hemos tenido algún problema en la familia, pero bueno, de momento empezamos a tener a los mayores vacunados y por tanto, bueno, pues yo creo que vamos bien. Vamos a ver si llegamos todos a esa vacunación tan esperada. Pues sí, yo creo que va quedando cada vez menos y bueno, que vaya pasando esta situación, que menudo añito llevamos, pero Llevamos bueno. un año muy duro, muy duro, muy duro. La verdad que sí, la verdad que sí. Estamos contigo ahí, pues nos recomendó nuestra amiga Coro Saldaña, que hablando con ella, pues tenéis que hablar con Mariola, es una gran amiga y bueno, y nosotros en la sección de e-commerce, pues siempre nos encanta entrevistar a mujeres destacadas de la economía digital y de emprendimiento y bueno, que vaya desde aquí el saludo a Coro y bueno, la verdad Sí, que por supuesto. es un placer hablar contigo con el currículum, con lo que te decía, estaba repasando antes tu currículum y bueno, tenía unas anotaciones de tu trayectoria profesional y la verdad que bueno, sencillamente espectacular, ¿no? Llevas más de 20 años trabajando en proyectos de IT, de procesos digitales y estrategias organizacionales. Y bueno, Sí. tienes experiencia en planificación estratégica a futuro. Bueno, un currículum que da gusto. Y bueno, siempre me gusta empezar pues intentando conoceros un poquito más, ¿no? Haciendo un repaso a vuestra trayectoria. Así que, pues nada, pues comenzamos por ahí. ¿Cómo llega Mariola a ser lo que soy? Bueno, ¿tú qué estudiaste? Bueno, yo nazco en Bilbao, en un entorno pues donde hay pues mucho tejido industrial, ¿no? Uh-huh. Y siempre tengo muy claro que me quiero dedicar a algo de ese entorno. Entonces, bueno, estudio ingeniería química industrial. Parte de la carrera ya en Madrid y luego, bueno, pues hago un máster en organización industrial. Tenía muy claro lo que me gustaba desde el principio. Lo que no conocía era la tecnología y la tecnología entra en mi vida desde el primer momento de mi carrera profesional. Porque entré en una consultora que se dedica básicamente a temas tecnológicos y bueno, pues ese fue mi inicio, ¿no? Y desde el primer momento pues tuve muy claro que la tecnología iba a ser la palanca que iba a mover pues mi carrera profesional y eso sumado a una ambición increíble siempre por saber, no por tener, pero sí por saber y una curiosidad también un poco desmedida, pues ha hecho que me haya ido embarcando en distintos proyectos y en distintos temas, pues siempre con la ambición de aprender más y de saber más y de descubrir nuevas cosas. Y por el camino, y siempre lo digo porque esa es una lectura que hago después de 25 años trabajando, 27, ya no me acuerdo de cuántos, he conocido gente estupenda que me ha aportado mucho tanto profesional como personalmente y que han puesto su granito de arena en la carrera profesional que tengo ahora, claramente. Durante los últimos años has tratado y has sido responsable de aspectos claves en transformación digital, ¿no? Sí, datos y transformación. Exactamente, en ciencia de datos, IA, robótica, machine learning, big data, Sí. tendencias que están totalmente cada vez más en auge. ¿Cómo ves ese mundo? ¿A dónde nos va a llevar? Siempre mejorando procesos. Ese mundo está aquí. Ese mundo nos puede llevar a donde la ambición de cada compañía y del propio sector público, que al final es el que mueve un poco la sociedad, quiera llegar. Desde una ambición simplemente de optimización y mejora y transformación de lo que hay actualmente, hacia la generación de nuevos ecosistemas y nuevos negocios y nuevas maneras de construir sociedad.
Yo creo que es fundamental pensar que la gasolina o la energía, más que gasolina, que va a mover eso, es evidentemente la información, son los datos, somos nosotros que generamos esa información, y esa información nos tiene que servir de energía para mover una maquinaria que es la maquinaria de los nuevos negocios o de los negocios o los servicios actuales de una manera distinta. Pero hay un elemento que hemos descubierto que ya habíamos descubierto, y es que está muy bien la tecnología como palanca, está muy bien la innovación como palanca y, por supuesto, los datos como energía, pero el que mueve todo eso es la inteligencia humana, que mucha gente pone en duda que pueda ser necesaria en los próximos años, y es en absoluto. Lo que ha movido siempre el mundo ha sido la curiosidad. La curiosidad es la herramienta principal para la innovación, y para mí es algo que se ha puesto muy de manifiesto, más si cabe durante el COVID, ¿no? Porque lo que ha hecho, digamos, que el mundo haya seguido moviéndose, quizá a otra velocidad, pero moviéndose, ha sido la capacidad innata del ser humano de adaptación y de curiosidad por utilizar otras cosas y ponerse en marcha, ¿no? Entonces, ese es un poco para mí los pilares, ¿no? Tecnología con datos, innovación, pero personas, en el fondo, como testadores. Muy de acuerdo contigo y muy importante, y quizás no se menciona tanto, ¿no? Las personas, que hablamos mucho de tecnología y de procesos y de estructuras, pero bueno, al final siempre estamos ahí detrás alguna persona, ¿no? Hay que ponerlo en valor, tienes razón. Sí. Estamos ahí para mover con nuestra curiosidad y con nuestra ambición las cosas, apoyándonos en la tecnología, pero también para saber controlar hacia dónde nos lleva esa tecnología. Y me refiero a los temas de privacidad, seguridad y ética, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de los datos y la inteligencia artificial. Y ahí también tiene que haber seres humanos que estén dispuestos a trabajar. Con lo cual, al final, ese miedo que se generó hace unos años en la sociedad sobre que la digitalización eliminaría muchos puestos de trabajo, y es cierto, algunos actuales los va a eliminar, pero se crean otros pues con muchos desafíos que afrontar, y una necesidad de crecer también como seres humanos y desarrollar una serie de capacidades que hasta ahora no hemos desarrollado y que tenemos que poner en marcha para seguir empujando esta transformación. Sí, está claro. Falta aquí quizás, bueno, lo que dices tú de los miedos esos de oye, pues la automatización, la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos, va a mecanizar tal. Pero hay que transmitir bien que, oye, pues efectivamente, pues a lo mejor se eliminan unos puestos de trabajo porque vas a eliminar cosas más manuales, pero para poder poner en marcha esos otros procesos van a hacer falta otros trabajos que ahora mismo, de hecho, ni existen, ¿no? Se tendrán que crear, ¿no? Entonces, sí. Escuchaba en la radio hace poco de eso, de no sé qué porcentaje de trabajos de dentro de 20 años no existen hoy en día. O incluso a menos, a 10 años, posiblemente. Aquí los medios de comunicación tienen una labor fundamental de hacer una pedagogía y explicarle al ciudadano que las cosas se mueven y que nos tenemos que capacitar, que el futuro es muy alentador y muy positivo, únicamente que, como ocurrió en otras épocas de la historia, el ser humano tuvo que adaptarse y tuvo que aprender a hacer otras cosas, y creo que hay oportunidades para todos, ¿no? En ese sentido. Y también utilizar la tecnología y todo lo nuevo que viene para hacer las cosas, para vivir en un entorno mucho más amigable, en el que seamos más respetuosos entre nosotros como sociedad, generando un ecosistema de que se autoayuda, pero también mucho más respetuosos con el entorno, con el medio ambiente, y teniendo muy claro, ¿no?, en nuestra mentalidad que la sostenibilidad debe ser un must, ¿no?, una obligación, un pilar en nuestro futuro, ¿no? El otro día escuchaba en la radio a alguien que decía, bueno, ya vendrá el futuro y nos arreglarán esto, ¿no? Y yo pensaba, qué error,
Esto no va a venir nadie a arreglárnoslo. No. Tenemos que arreglarlo nosotros desde ahora. Tenemos que ser consecuentes con nuestros hijos y dejarles un futuro mejor, porque nunca una sociedad tuvo tantas oportunidades y, sin embargo, hay tantas desigualdades. Entonces tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Sin duda, sin duda. Al final tenemos que hacer labor desde lo más abajo posible y luego ya pues las grandes empresas, incluso más allá, ¿no? Los gobiernos, ¿no? Al final también son... Sí. Sin ellos es complicado poner en marcha... Eso es. Sí. Siguiendo un poquito con tu trayectoria, has estado aquí 14 años, ¿no? En el Banco Santander, ¿no? Sí. Cuéntame tu experiencia ahí, cómo ha ido, qué recuerdos tienes. Bueno, el banco para mí fue una grandísima oportunidad. Cuando entré en el banco, yo venía de un sector completamente diferente, aparte de venir del área de consultoría, pero es que además venía de consultoría de un sector como era Astelco, muy distinto, ¿no? Y creo que el banco buscaba talento de otros sectores para alimentar, ¿no? su conocimiento, para alimentar todo ese, pues al final era y es un banco que apuesta mucho por la generación, ¿no? de sus propios modelos, por generar conocimiento ellos mismos. Entonces, apostar por gente que viene de fuera, que no viene de tu sector, para mí es tener muy abierta tu mente y tener muchas ganas de incorporar cosas nuevas, ¿no? Y así fue. He vivido unos momentos en el banco extraordinarios. Las compras de muchos de los bancos que ahora mismo forman parte del grupo, la constitución de un grupo internacional per se, primer banco de la zona euro durante muchos años, y unos proyectos tanto a nivel de tecnología como del propio negocio muy desafiantes. El banco proporciona a quien quiere y tiene ganas muchísimas oportunidades para crecer profesionalmente y muchos retos para hacer muchas cosas, y esa es mi experiencia allí. Y bueno, pues lo único que puedo decir es gracias, y fue tremendamente positivo. Qué bueno. Estás también en un proyecto denominado Mujeres Tech. Sí. Cuéntame en qué consiste, bueno, qué hacéis y cuál es tu papel ahí. Bueno, el grupo de Mujeres Tech, que son dos grupos, uno en Barcelona y otro en Madrid, están creados por dos personas que son dos seres de luz, y la persona que me contacta a mí es Cristina Aranda, es una de las personas que formaron estos grupos. Somos una red de mujeres que nos apoyamos. Simplemente nuestra motivación es la visibilidad de la mujer en el entorno tecnológico, pero en la sociedad en general, y creo que todas ellas estarán de acuerdo conmigo si digo que militamos en un feminismo operativo, un feminismo de hacer cosas para ayudarnos de verdad en el día a día y de manera operativa. Entonces, participo en el grupo de múltiples maneras, pues cuando veo que alguna de las compañeras necesita ayuda, cuando yo necesito ayuda y ellas pues a través de sus propios trabajos, porque hay todo tipo de perfiles, desde emprendedoras, directivas, gente muy técnica trabajando en cosas muy concretas pero muy apasionantes como la ciencia, gente del mundo audiovisual, en el cine. Cuando alguna de ellas necesita mi ayuda también la tiene, por supuesto, e incluso, bueno, pues generamos a veces foros para compartir experiencias de temas muy, muy concretos, ¿no? Yo, pues por mi experiencia en datos e inteligencia artificial, he participado en algún foro que hemos creado de verdad, una manera muy operativa y al mismo tiempo muy, muy inmediata. No hay parafernalia en esto, somos muy prácticas. Se nos nota que somos mujeres muy operativas, tenemos unas agendas horribles casi todas, entonces lo que hacemos es, entre 2 o 3 nos ocupamos de a quien le corresponda y generamos un foro para debatir lo que sea, ¿no? La última vez fue inteligencia artificial y datos y temas de ética en la inteligencia artificial, pero bueno, pues creo que la próxima va a ser un poco cómo nos movemos en el tablero las mujeres, en el tablero profesional. Y son siempre temas muy, muy enriquecedores. Intentamos, y eso lo hacen muy bien las dos promotoras, que no haya sesgos de ningún tipo, ni político, ni mediático, ni que haya un sitio para compartir experiencias de manera profesional, eso sí.
Ujú. Como mujer, ¿qué crees o cuáles son las necesidades que veis que tienen más las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente, igual que los hombres, por ejemplo, para llegar a puestos directivos, que cada vez sois más, ¿no? Sí. Pero quizás aún no está del todo igualitario. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Compatibilizar mejor la vida personal y profesional? Bueno, eso ¿Cómo es lo ves? evidente, pero eso a mí me gusta siempre decir que para conseguir la igualdad necesitamos que tanto hombres como mujeres lo pidan. Es decir, la conciliación laboral es un tema de todos, porque los hijos son de todos y las Claro. parejas están hechas por dos, ¿no? Ujú, Entonces, debería ser una reivindicación, y creo que claro. cada vez lo es más, una reivindicación de ambas partes, ¿no? Tenemos que, en general, en la sociedad tenemos que empezar a darnos cuenta de que tiene que haber un equilibrio, porque cuando no lo hay, y lo estamos viviendo ahora mismo con el COVID, Ujú, se empiezan a producir fenómenos de fatiga, fenómenos de depresión, fenómenos que están ahí y que no podemos permitir. Entonces, en este sentido, eso es una petición para todos, pero las mujeres quizá necesitamos un poquito más de visibilidad. O sea, tiene que haber, desde mi punto de vista, y yo lo he vivido, una discriminación positiva en el sentido de que igualdad de oportunidades, y vuelvo a repartir la ujú, palabra igualdad de oportunidades, entre en alguna ocasión una mujer antes que un hombre, hasta que se iguale un poquito el tema, ¿no? Porque ujú, hay sectores en los que esto es realmente, o sea, necesario. Y es así. claro. Cada vez tenemos que hacerlo así. Las empresas tienen que marcarse ese objetivo, a igualdad de condiciones, intentar igualar la balanza. Ujú, Por otro lado, en la educación tenemos que, desde las instituciones públicas, pero también desde las privadas, tener un empeño obsesivo con el evitar los sesgos de cualquier tipo, me da igual hombre, mujer, raza, ujú, inclinación sexual, me da lo mismo, hay que hacerlo. ujú, Esto es algo que tiene que estar imbricado en la educación y en la cultura de todos los países, y es importante entender que la diversidad del tipo que sea es absolutamente enriquecedora siempre, y eso pues parte de la educación desde las instituciones públicas, privadas y también desde las familias, ¿no? Con lo cual es también necesario que desde las familias trabajemos un poquito en esto. ujú, Y yo creo que eso poco a poco irá influyendo. Hay una parte que a mí me gusta usar menos, pero que también hay veces es necesario usarla, que es la denuncia, ¿no? Es ante un sesgo o ante una situación continuada de no aparición de otros perfiles que no sean unos determinados, pues hay que dar un poquito la lata, ¿no? Hacer un poquito de ruido e intentar denunciarlo un poco en el buen sentido, siempre sin perder las formas, porque si pierdes las formas pierdes la razón, pero sí que es cierto que también algunas veces hay que reivindicar que las cosas cambien. ujú. Todo esto del coronavirus y el auge del teletrabajo que hablábamos antes, España siempre se dice, ¿no? Que hay mucha presencialidad, ¿no? Las empresas no acaban de apostar por el teletrabajo. Esto al final es una herramienta que puede ayudar a la conciliación mejor, ¿no? Llevamos un año que a ver si se consigue de verdad, ¿no? Que puede ayudar un poco más, tanto, Sí, pues lo que decías tú, no solo a la mujer, a los hombres también, ¿no? Que sí. también las dos partes puedan, pues eso, conciliar sus vidas personales y profesionales, ¿no? Eso es. Luego hay una cosa muy importante, vivimos en una sociedad muy plural, ¿no? Y consideramos, por ejemplo, lo de la conciliación, que solamente le afecta a la gente que tiene hijos, ¿no? La Ujú, conciliación le afecta a todo el mundo. Todo el mundo necesita un claro. tiempo de desconexión y de privacidad. Y con Ujú. respecto a lo que tú decías del COVID, no lo hemos conseguido. Es todo lo Ah, contrario. sí. Hemos conseguido, yo, desde mi punto de vista, y lo que me dice la gente además que tiene hijos, que además Entonces, tiene esas necesidades y obligaciones, se trabaja más, es, ¿no? es que trabaja más. Se trabaja Trabaja más. más Sí, 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 sí. y la gente no se entiende. En ese sentido, Es verdad. he empezado a ver cómo hay determinadas empresas que desde la propia dirección han puesto en marcha determinados mecanismos pues para que esto no ocurra. Por Ujú. ejemplo, han determinado las horas de la comida, han determinado las horas en las que no se puede mandar ningún mail, Muy han bien. determinado una ayuda para la gente que está sola y que está trabajando sola.
Claro. Y esto parece una tontería, pero es que hay gente que vive sola. Sí. Y ahora vive sola 24 horas más sola y más aislada. Sí. Entonces necesitan cierta ayuda. Y yo creo que todo esto hay que ponerlo en marcha, ¿no? Y en mi empresa actual, pues por ejemplo, los temas de ayuda de la afectación psicológica se han puesto en marcha. Pero los propios directivos ya estamos trabajando para determinadas franjas horarias, determinar espacios en los que no se puede inferir en la vida personal o en el espacio personal de la gente, ¿no? Esto es algo que hemos tenido que aprenderlo porque no sabíamos hacerlo de otra manera. Claro. Pero si no lo hacemos, es que al final no trabajamos 8 o 10 horas, es que estamos trabajando casi 24 horas al día. Claro. Y esto termina afectando a tu salud, y a tu, tanto mental como física, ¿eh? Sin duda. Las dos. Totalmente de acuerdo contigo. La realidad es así, es cierto. Hablabas de tu empresa actual, Gartner. Cuéntame un poquito cuál es tu papel ahora mismo ahí. Y bueno, es una gran compañía, unas grandes consultoras, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, nosotros realmente somos una empresa de investigación. Nosotros tenemos un cuerpo de 2.400 analistas generando información sobre las tendencias tecnológicas y cómo adaptarlas a la vida de la empresa. Al principio éramos una empresa, digamos, de advisory y de generación de research, de información e investigación en temas puramente tecnológicos, y tengo que decirte que cada vez proporcionamos más valor en términos de cultural change, en todos los temas de transformación digital y negocio. Y de hecho, bueno, pues tenemos analistas especializados por cada una de las industrias, asimismo. Y luego después analistas que están especializados pues por áreas funcionales concretas. Y dentro de ese servicio, pues hay un servicio premium, que es un servicio para ejecutivos, para niveles, lo que llamamos C-level, ¿no? Nivel C en las compañías, entre los que se encuentran nuestros CEOs, CIOs, Chief Digital Officers, Chief Data Officers, CTOs, a los que estamos acompañando en su día a día. Y ese servicio es al que yo pertenezco. Soy un Executive Partner dentro de un equipo de 8 Executive Partners en Iberia. Está configurado por exdirectivos de grandes compañías que tenemos mucha experiencia en haber liderado ese tipo de proyectos, y ahora acompañamos a los directivos actuales en ese camino. En mi caso, acompaño fundamentalmente, el 60% de mis clientes son industria financiera y seguros, banca y seguros, perdón, industria retail y sector público. Y les acompaño básicamente por mi expertise en temas de implantación de lo que es todo el Data Driven Companies, ¿no? de transformación en compañías orientadas y guiadas por los datos e inteligencia artificial. Y en algunos casos concretos, porque son proyectos muy intensos, en la transformación digital de estas compañías, ¿no? Entonces estoy viviendo un poco de cerca el esfuerzo que están haciendo tanto las empresas privadas como las públicas en transformarse en el nuevo reto digital. ¿Y cómo ves el futuro de esta transformación digital y el impacto que está teniendo el COVID, que ha acelerado, ¿no? Sí. Muchísimo. A mí me gusta decir que el COVID ha acelerado dos cosas. Por un lado, la transformación tecnológica, que no digital, sino tecnológica, la implantación de determinadas herramientas. Pero la parte digital está acelerada por el hecho de que las nuevas maneras de trabajar, para nosotros siempre la transformación tiene 9 componentes, y uno de ellos es la manera de trabajar, ha variado absolutamente. Y la ha acelerado de 0 a 100 en 2-3 meses, ¿no? Por necesidad. Obviamente, empresas que nunca se habían planteado trabajar en remoto, pues lo están haciendo, porque la necesidad ha sido así. Entonces, apalancados en la tecnología y en esa transformación tecnológica, pues han conseguido poder seguir funcionando de esta manera. Pero también, por otro lado, este COVID ha provocado el replanteamiento de muchos costes, de muchas maneras de hacer las cosas, de muchas maneras de contratar, de muchas maneras de financiarte e invertir, y eso es parte también de la transformación.
Y evidentemente esto ha sido así. Luego ha habido otras cosas pues que, como decíamos, ¿no? Igual la conciliación no lo hemos, o la parte cultural quizá no lo hayamos gestionado tan bien, pero también nos ha hecho darnos cuenta de una cosa, que cuando salgamos de aquí, y muchas empresas ya están haciendo un híbrido, ¿no? Trabajan en casa y trabajan a medias, están dando cuenta de la importancia de tener una cultura determinada en la empresa, un mindset determinado para poder hacer cosas. Entonces, esas cosas que decíamos, por más que nos juntemos, no vamos a conseguir las cosas, pues no, pues nos hemos dado cuenta que juntarnos es muy importante, que hace mucho equipo, que lo necesitamos, que necesitamos ese café después de una reunión y empatizar con el otro para ver cómo le puedes ayudar. Se necesita mucho trabajar en equipo y se puede hacer por remoto, pero a veces es muy importante tomarte un café con un compañero y escucharle los problemas que tiene en casa. Entonces, todo esto, pues efectivamente, también lo ha acelerado. Pues yo estoy convencida, la gente está deseando volver a tener ese rato con los compañeros de compartir, ¿no? El estado de las empresas en España en cuanto a su digitalización y lo que tú ves es que a nivel general, ¿no? Porque sabemos que las grandes y tal, pues por supuesto, ¿no? Pero ¿cuál es tu valoración que hace o que hace, ¿no? ¿Queda mucho por hacer o aún? Bueno, nosotros solemos verlo a nivel macro y a nivel micro en Iberia, pero bueno, a nivel EMEA, pues posiblemente en España no estamos ni mejor ni peor en Iberia, ni mejor ni peor España-Portugal, que están otros países de Europa, así a modo general. Si acaso estamos viendo una aceleración por parte de la administración pública en otros países quizá que va un pelín por delante de la española, depende. No me gusta generalizar porque va por barrios, esa es la realidad, pero sí que es cierto que la administración pública en España tiene unos planes de empujar totalmente esta transformación digital de la sociedad, y creo que la llegada de los fondos europeos va a ser un acelerador increíble. Tenemos una oportunidad como país increíble de pegar un empujón. Sí, yo creo que sí. Primero porque hay grandes funcionarios, segundo porque hay la ambición, pero en muchos casos, y lo que es más importante de la ambición, hay el propósito. Y el propósito que lo estamos sustanciando y que en Gartner les estamos ayudando a sustanciarlo es muy potente. De verdad que yo creo que sí que vamos a darle ese empujón. Esto es fundamental. En cuanto a la industria privada, no estamos ni mejor ni peor. Tenemos en la industria financiera y seguros, como te comentaba, que es con la que más trabajo, tenemos grandes líderes de mercado a nivel mundial, y en Iberia, o sea que vamos muy bien en algunos casos, otros van más rezagados, pero es cierto que en algunos casos van absolutamente avanzados, igual en la empresa de seguros. Y en el mundo retail, bueno, España dispone de algún retail que es marca mundial, es worldwide branding, ¿no? En transformación y en experiencia digital, ¿no? Entonces, bueno, pues no, somos un país pequeño. Yo siempre digo que hay que poner contexto. Somos un país pequeño, salimos de una época que fue oscura, en la que estuvimos ciertamente rezagados, pero España ha pegado un gran empujón. Hay un tejido de emprendimiento que estos mismos fondos es fundamental que active, y de hecho la idea es que estos fondos activen ese tejido industrial, porque más allá de las grandes compañías del IBEX es importante que se active un tejido industrial subsidiario en forma de pymes potente, y yo creo que este modelo lo va a implementar. El modelo de estos fondos lleva también aparejado que estas grandes instituciones públicas se apoyen en una colaboración público-privada, y esto es fundamental también para el empujón del tejido industrial, y es posible, y ahí está, vuelvo a repetir, la ambición y el propósito, porque hay muchísimas comunidades autónomas que tienen en su mindset el cambiar el modelo productivo, el tejido productivo de su zona y de su territorio, para convertirlo en otras cosas, que no solamente sean las tradicionales con las que se ha identificado en algunos casos a España. Sí, tipo de turismo y tal, pues dan un poco una vuelta de hoja, ¿no? Bueno, es un reto enorme, desde luego. Es un reto enorme, pero hay ambición y hay propósito. Y hay grandes funcionarios en España, y tenemos que pensar que hay gente muy potente en la administración pública, con muchas capacidades, y que vamos a salir adelante. Pues, sin duda, hay que confiar en eso. La verdad que vale mucho este país, y desde luego muchas veces fuera lo reconocen más que los que estamos dentro. Pues sí. Lamentablemente, pero sí, tenemos muchas cosas buenas. Así que bueno, pues Mariela, que no te quiero entretener más, que agradecerte, me ha encantado muchísimo.
Me ha gustado mucho esta charla y nos damos con varios titulares interesantes. Y nada, pues muchísimas gracias. Es un placer para nosotros haberte escuchado. Un placer para mí tener la oportunidad de tener esta plataforma para, bueno, pues para transmitir también cierto grado de positividad en estos momentos que son todavía muy complicados. Sí, Creo que hay mucho talento sin en el duda. país. Y hay mucha gente haciendo cosas muy bonitas. Aparte, hay muchas mujeres siendo emprendedoras, que es una cosa que también creo que es un mensaje que me gustaría dejar ahí. Claro que sí. Hay muchas mujeres con mucha capacidad de generar mucha tejido industrial, mucha riqueza y bueno, creo que estamos dando un paso. Y bueno, me encantará volveros a ver en otra ocasión y poder seguir compartiendo mi experiencia. Pues sí, a ver si esto todo pasa. Normalmente estas entrevistas las hacíamos físicas, así que bueno, Sí. Próximamente volveremos a vernos, hacemos también eventos, así que a ver si podemos vernos en alguno de los próximos que hagamos. Por supuesto, contad conmigo. Muchas gracias. Pues Mariola, muchísimas gracias y te mando aquí un saludo muy grande. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.